A lo largo de nuestra vida nos enseñaron pocas cosas acerca de la sexualidad. Probablemente a nosotros nos hayan hablado acerca de cómo prevenir un embarazo a temprana edad, cómo evitar infecciones de transmisión sexual e incluso de aquello que estaba permitido, aquello que era correcto, incorrecto, moral e inmoral. Sin embargo, hay una pregunta que casi nadie nos ha respondido o no nos han hablado acerca de este tema, y es ¿qué realmente es el placer sexual? Y generalmente cuando una pregunta nosotros no nos sabemos la respuesta o no conocemos acerca de este tema, ahí es donde entran los mitos y empiezan a utilizar el lugar de la información. Entonces, hay personas que probablemente pueden estar teniendo problemas con este tema, pueden decir que no sienten lo mismo por su pareja, pueden decir que si no logran complacer a la otra persona, algo está mal con ellos, incluso pueden llegar a sentirse culpables, ¿verdad? Por no poder expresarse o no poder sentir dentro de la pareja, no poder experimentar o simplemente complacer a la otra persona, en referencia a lo de los deseos sexuales. Toda este tema nace por la desinformación que hay acerca de este tema. Entonces, por eso hoy quiero que hablemos un poco acerca de este tema del placer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desde una perspectiva científica y sobre todo psicológica. Porque entender cómo funciona también es parte del proceso y sobre todo es parte de la salud mental de cada quien. Entonces vamos a tratar de ir desarrollando este tema, irlo relacionando y sobre todo vamos a utilizar el cuestionamiento acerca de algunas algunas situaciones y vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Casos prácticos acerca de este tema. Entonces te invito a que te quedes conmigo para que veamos un poco más acerca del tema de la sexualidad, del placer, sobre todo, los mitos, los tabúes que todavía se mantienen y sobre todo la importancia de vencer o sobre todo de destruir esa barrera de desinformación que actualmente existe acerca de este tema. Comencemos nosotros hablando acerca de este tema del placer. A mí me gustaría que dejemos atrás una idea, una creencia muy común que hay, y es que nosotros pensamos que al hablar de placer, nosotros nos estamos refiriendo únicamente a la parte genital del hombre o a la parte genital de la mujer. Entonces, déjame decirte que no, que nosotros debemos tener en claro que el órgano más importante, mejor dicho, siempre va a ser nuestro cerebro. Antes de una caricia que pueda resultar agradable para nosotros, antes de que un beso despierte deseo en nosotros o que desaparezca o aparezca la excitación, el principal órgano que va a hacer su trabajo es nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque él va a concretar, a analizar lo que está pasando con nosotros. Entonces tú me dices, Rebeca, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace el cerebro? Él analiza si esa experiencia a nosotros nos va a generar confianza, si esa experiencia a nosotros nos va a generar tranquilidad, nos va a generar seguridad, bienestar, o si sucede todo lo contrario, si nosotros tenemos miedo, si sentimos tensión, desconfianza. ¿Qué es lo que va a hacer el cerebro? A nosotros nos va a interpretar todo eso que va a estar sucediendo. Entonces nosotros tengamos en claro principalmente que el placer no depende solo del contacto físico, sino que va a depender de nuestras emociones, lo que yo también pienso, mis recuerdos que yo tengo y sobre todo los contextos en los que ocurren estas situaciones, ¿verdad? Es aquí donde a nosotros nos puede aparecer una pregunta muy importante, y es que si el cerebro tiene un papel
tan decisivo, qué es lo que ocurre cuando nuestra mente está llena de preocupaciones. Imaginemos nosotros una persona que ha pasado en su trabajo, anda pensando en su familia, en llevarles el sustento diario, anda bajo estrés, anda pensando en las deudas que tiene. Entonces su mente todo el día anda sobrepensando. Entonces, esta persona todo el día ha pasado así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si él anda pensando en tantas responsabilidades? Aunque él quiera disfrutar de un momento íntimo al llegar a su casa, su cerebro va a seguir enfocado en lo que tiró como prioritario todo el día. Entonces, por eso muchas veces la falta de deseo no significa falta de amor, ni tampoco debería significar un problema en las relaciones de pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que su mente no encontraba un espacio adecuado para poder relajarse y sobre todo poder disfrutar, en este caso, de la necesidad que él tenía. Porque, ¿qué es lo que pasó? El cerebro por todo lo que andaba, no hacía que él se sintiera seguro, se sintiera presente en ese momento. Después de nosotros conocer todo esto acerca del tema, ¿será que vale la pena volver a la pregunta con la que nosotros iniciamos? Y es, ¿qué es realmente el placer? Porque durante mucho tiempo se pensó que simplemente era una respuesta física o que dependía de los orgasmos que nosotros podemos llegar a sentir. Sin embargo, pues hoy sabemos que el placer es una experiencia muchísimo más amplia, que incluye las sensaciones del cuerpo, pero también incluye las emociones que nosotros podamos llegar a sentir, los pensamientos y sobre todo el vínculo que se da con la otra persona y la manera en que nosotros interpretamos lo que estamos viviendo. Tengamos claro entonces que el placer no ocurre solamente en el cuerpo, sino que también va a ocurrir en la persona en su totalidad. Y de esto también puede surgir otra pregunta. Si el placer es una experiencia tan compleja, ¿por qué a tantas personas les cuesta disfrutarlos? Pues la respuesta es que muchas veces no está todo en el cuerpo, sino en las creencias con las que nosotros crecimos, porque desde pequeños recibimos mensajes que asociaban la sexualidad con miedo, con vergüenza, con algo prohibido, algo que no podíamos hacer, algo inmoral. Estas ideas se van reforzando a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todo este tiempo. Y en algunas personas actualmente pueden permanecer presentes sin que nos demos cuenta que esto va a influir en la manera en que nosotros vivimos nuestra sexualidad. A estas creencias también se le puede sumar otro mito muy actual o un factor, digamos, muy actual. Las redes sociales, las películas, todo lo que vemos nosotros en todo lo que tenga que ver con la tecnología, con lo digital. Las comparaciones, pueden llegar personas a preguntar si su cuerpo es suficiente, si duran el tiempo adecuado. Entonces, poco a poco dejan de prestar atención a lo que realmente es necesario y empiezan a querer cumplir expectativas de casos que muchas veces son irreales. Entonces, cuando la preocupación ocupa el lugar de la conexión, el placer empieza a desaparecer. Quizás uno de los aprendizajes más importantes que debemos nosotros tener en cuenta, el placer no debería convertirse en una meta que se tiene que alcanzar o en un objetivo que tenemos que cumplir. No, claro que no. Todo pues debe basarse en nosotros vivir el momento presente. Quisiera que finalicemos con una reflexión, y es que el mayor problema no va a ser que las personas desconozcan cómo funciona su cuerpo, sino que durante muchos años se enfocaron en vivir la sexualidad desde todos estos factores que hemos mencionado y sobre todo desde la desinformación. Entonces, hablar de este tema
no significa promover la actividad sexual, claro que no, sino promover el bienestar emocional, las relaciones saludables y el conocimiento que debemos tener. El placer incluye el cuerpo, la mente, las emociones y sobre todo debemos preocuparnos por vivir la sexualidad de una forma más consciente y sobre todo respetuosa, porque la mejor educación sexual no es aquella que nos dice cómo debemos sentirnos, ¿verdad? Sino la que nos da la libertad de conocernos y sobre todo vivir nuestra sexualidad de una manera sana e informada y sobre todo consciente, ¿verdad? Muchas gracias por ver este video.